Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, con vosotros en Podcast de Libros y Pelis, preparados para otra inmersión, otro deep dive, esta vez en Dos buenos tipos, una película del 2016 que nos lleva a Los Ángeles de los 70. Uf, Los Ángeles de los 70. Una época Salvaje. salvaje, llena de misterio, acción y desde luego mucho humor negro. Desde luego, es que lo tiene todo, ¿no? Para Esto. pasar, yo creo, una noche de esas entretenidas. Sí, sí, desde luego, desde luego. Empezando por la ambientación, ¿no? Ese Los Ángeles 1977, con sus plataformas, sus camisas de poliéster y ese trasfondo de corrupción que parece que lo impregna todo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Visualmente la peli pues juega mucho con esa estética neo-noir, ¿no? Que es como muy cruda, muy estilizada, pero luego tiene como ese toque de humor que le da un aire moderno. Sí, sí, totalmente, Un poco como bebiendo de los clásicos, pero reinventándolos a la vez. totalmente. Y en este escenario aparecen nuestros protagonistas, que son dos personajes que no podrían ser más distintos. Dos personajes, sí. Por un lado tenemos a Howard March, interpretado por Ryan Gosling, que es un detective privado, un poco desastre, con más mala suerte que otra cosa, y con una tendencia a meter la pata, que ya quisiéramos muchos. Sí, sí, pero con buen corazón, ¿eh? Es un poco patoso, la verdad. Sí. Pero tiene buen fondo. Yo creo que tiene una brújula moral, pero que a veces no termina de... Que a veces se tuerce un poco, ¿no? Sí, tú ves un poco, sí, sí. Y luego tenemos a Jackson Healy, interpretado por Russell Crowe, que es un tipo duro, un matón a sueldo, Lo que se dice un encanto, ¿verdad? que usa métodos poco ortodoxos, digamos. Pero, bueno, también tiene, tras esa fachada de tipo duro, tiene también sus momentos de humanidad, Sí, sí, incluso de ternura a veces. sí, sí. Es un personaje bastante complejo, ¿no? Complejo. Con un código ético un poco especial. Sí, sí, totalmente. Y precisamente esa combinación de personalidades tan opuestas es lo que hace que su dinámica sea tan interesante, Claro. porque chocan, discuten, se meten en líos, pero luego al final forman un equipo sorprendentemente efectivo. Sí, es la clásica buddy cop movie, Sí, sí. pero con un toque fresco, un toque original. Desde luego, desde luego. Y todo comienza con la desaparición de una joven, Amelia, que está relacionada con la industria del porno. Ajá. Un caso aparentemente sencillo que se convierte en una espiral de misterio. De misterio y de Pues, peligro. y de peligro. Sí. Y para añadir más leña al fuego, se suma la muerte de una estrella del porno, Misty Mountains, Sí. cuya tía asegura haberla visto viva después de su supuesto fallecimiento. Claro, aquí es donde ya la trama empieza a coger un cariz un poco más oscuro, ¿no? Y donde vemos que las apariencias engañan, Sí, sí. porque resulta que Amelie y Misty estaban trabajando juntas en una película experimental que mezclaba pornografía con periodismo de investigación. Sí, una combinación un tanto peculiar. Un tanto peculiar, sí. ¿Verdad? ¿Qué pretendían con esa película? No sé, es una pregunta que queda ahí en el aire. Sí, sí, sí. No sé si era una crítica social o simplemente una forma de llamar la atención, ¿no? Soy. Pero esa ambigüedad la hace muy intrigante. Sí, desde luego, desde luego. Y a medida que March y Healy investigan, se topan con una red de corrupción que llega hasta las altas esferas. Sí, sí, hasta arriba, hasta arriba. Fabricantes de coches de Detroit, tecnología suprimida, concretamente los convertidores catalíticos. Los convertidores catalíticos. Hablemos un poco de eso, ¿no? Los convertidores catalíticos eran una tecnología relativamente nueva en el 77, Sí, sí. diseñada para reducir las emisiones contaminantes de los coches. Exacto, exacto. Y su introducción supuso un gran cambio para la industria automotriz, Sí. que no estaba precisamente encantada con la idea de tener que invertir en tecnologías más limpias. Claro, claro. Claro, y esto nos lleva a la pregunta clave, ¿no? ¿Por qué querrían los fabricantes de coches de Detroit silenciar a cualquiera que estuviera investigando sobre los convertidores catalíticos? Esa es la pregunta, sí, señor. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta del millón. Y a medida que nuestros protagonistas se acercan a la verdad, se convierten en objetivo de aquellos que quieren mantener sus secretos ocultos. El peligro acecha en cada esquina. Y la trama se convierte en un juego del gato y el ratón, en el que March y Healy deben usar todo su ingenio y habilidades para sobrevivir. Y todo esto, por supuesto, sin renunciar a ese humor negro Claro. que caracteriza la película. ¿Te acuerdas de la desastrosa persecución en coche donde March se queda dormido al volante? Imposible de olvidar. Es un ejemplo perfecto de cómo dos buenos tipos equilibran la tensión, la acción, con esos momentos de humor absurdos Sí. que te hacen reír a carcajadas. Totalmente, totalmente. Y yo creo que gran parte del éxito de la peli también está en esa química que hay entre Ryan Gosling y Russell Crowe. Totalmente.
Son dos actores con un talento para la comedia increíble. Sí. Y su dinámica en pantalla es, vamos, brillante. Sí, se nota que disfrutaron interpretando a esos personajes Sí. tan peculiares. Totalmente. Y eso se traduce en unas interpretaciones llenas de matices, donde se mezcla el humor y la emoción Sí. de una forma magistral. Y hablando de personajes memorables, no podemos olvidarnos de Holly, la hija de Marge. Claro. Un personaje que destaca por su inteligencia, su valentía y su fuerte sentido de la justicia. Es un soplo de aire fresco en un mundo de adultos corruptos y egoístas. Totalmente. No. Sí. A pesar de su corta edad, tiene una visión muy clara de lo que está bien y lo que está mal. Sí. Y no dudan en enfrentarse a cualquiera que intente engañarla. Y es precisamente esa inocencia, esa pureza, lo que la convierte en un personaje tan importante en la trama. Sí. Es la conciencia moral de la película, ¿no? La que nos recuerda que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Sí. Y su relación con su padre es uno de los aspectos más conmovedores de la peli. Totalmente. No. Marge, a pesar de ser un desastre con patas, intenta ser un buen padre para Holly. Sí. Y ella a su vez lo quiere y lo apoya incondicionalmente. Es una relación llena de ternura, Sí. de complicidad, y que nos muestra que el amor paterno-filial puede superar cualquier obstáculo. Y hablando de obstáculos, los villanos de Dos buenos tipos no son los típicos mafiosos o criminales a los que estamos acostumbrados. Cierto. Son gente influyente, empresarios poderosos que se mueven en las altas esferas Sí. y que están dispuestos a todo para proteger sus intereses. Es una representación muy real Muy real. del poder, Sí. ¿no? Y de cómo la codicia puede corromper incluso las personas más íntegras. Y lo que los hace aún más peligrosos es que se escudan en su posición social, Sí. en sus contactos, para salirse con la suya. Es un reflejo de la impunidad con la que a veces actúan las élites. Totalmente, No. totalmente. Y Dos buenos tipos no se corta a la hora de denunciar esta realidad. No, para nada. La película nos invita a reflexionar sobre la corrupción, la justicia, Sí. la responsabilidad individual. Y lo hace con un tono irónico, desenfadado, Sí. sin caer en la moralina o en el panfleto. Claro. Es una crítica social, pero inteligente y entretenida, Sí, totalmente. que te hace pensar, pero sin dejar de disfrutar de la historia. Y gran parte del mérito de este equilibrio entre entretenimiento y reflexión se debe al director, Shane Black. Jane Black, sí, señor. No, que es un guionista y director Un maestro. con un talento especial para las pelis de acción, Sí. con diálogos ingeniosos Y personajes memorables. y personajes memorables. Es un maestro a la hora de crear universos propios, con Bueno, reglas propias, donde la violencia y el humor se fusionan de forma natural. Totalmente. Y Dos buenos tipos es un claro ejemplo de ello. Sí. La peli está llena de guiños a los clásicos del cine negro, pero al mismo tiempo tiene una frescura, una originalidad que la hacen única. No podemos olvidarnos de la ambientación, ¿no? Claro, La recreación de Los Ángeles de los 70 es impecable. impecable. Con sus coches clásicos, su música disco Y y su atmósfera decadente, ¿no? es como si hubiéramos viajado en el tiempo. Totalmente. Todavía- Dos buenos tipos. No. Es una película que te sorprende a cada paso, A cada paso, sí, que te hace reír, que te mantiene en vilo sí. y que te invita a reflexionar sobre el mundo en el que vivimos. Es una de esas pelis que te deja con ganas de más. Y precisamente de eso quería hablar. Ajá. Que es que la película deja alguna pregunta en el aire, algo que el espectador deba resolver por sí mismo. Bueno, yo creo que uno de los temas que la peli plantea es la dualidad moral de sus protagonistas. Sí. Marge y Healy, a pesar de ser detectives, a menudo actúan fuera de la ley, Sí. utilizando métodos poco ortodoxos para conseguir sus objetivos. Cierto. ¿No? Y esa ambigüedad moral Es uno de los aspectos más interesantes de la película, es uno de los aspectos más interesantes de la película. porque nos obliga a plantearnos qué es lo correcto y qué no. Claro. Y si el fin justifica los medios. Esa es una pregunta que no tiene una respuesta fácil. No. Ah, Cada espectador tendrá que formarse su propia opinión claro. en función de sus valores y de su interpretación de la historia. Y hablando de interpretación, ¿crees que la peli tiene un mensaje claro? ¿O es más bien abierta a la interpretación del espectador? Yo creo que Dos buenos tipos es una peli que funciona en varios niveles. Sí. Por un lado, es una comedia de acción con una trama llena de giros y sorpresas. Pero por otro lado, es también una crítica social que nos habla de la corrupción, la impunidad y la lucha por la justicia.
Y esa dualidad es lo que la hace tan interesante, ¿no? Totalmente. Puedes disfrutarla como una simple peli de entretenimiento. Sí. O puedes profundizar en su subtexto y encontrar un mensaje más profundo. Exacto. Y creo que esa es una de las grandes virtudes del cine de Shane Black. Sí. Sus películas son capaces de conectar con un público muy amplio Sí. y cada espectador puede encontrar en ellas algo que le resulte atractivo. Y hablando de conectar con el público, Ajá. ¿qué te parece el final de la película? Final. ¿Te pareció un final cerrado? ¿O dejaba alguna puerta abierta a la continuación? Bueno, el final de Dos buenos tipos es un final agridulce, ¿no? Sí. Por un lado, los protagonistas logran destapar la conspiración y llevar a algunos de los culpables ante la justicia. Pero por otro lado, también se dan cuenta de que la corrupción es un mal endémico Sí. que no se puede erradicar tan fácilmente. Es un final que te deja con la sensación de que la lucha continúa, Sí. de que siempre habrá personas dispuestas a abusar de su poder y a corromper el sistema. Totalmente. Pero al mismo tiempo, también nos muestra que hay gente que no se rinde, Sí. que están dispuestos a luchar por lo que creen justo, Claro. aunque eso signifique poner en riesgo sus propias vidas. Y esa es una de las grandes lecciones que nos deja Dos buenos tipos, ¿no? Sin duda. Que a pesar de que el mundo esté lleno de injusticia, Sí. siempre habrá personas que se levantarán para combatirla. Y que a veces incluso los tipos más duros pueden tener un corazón de oro. Y con esa reflexión creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en Dos buenos tipos. Ha sido un placer acompañarte en este viaje por el cine negro setentero. Y a todos vosotros, queridos oyentes, os animamos a que veáis la película y saquéis vuestras propias conclusiones. Y no olvidéis compartir vuestras impresiones en los comentarios. Nos encantará saber qué os ha parecido. Hasta la próxima. Y fíjate, hablando de esa lucha, ¿no? De la que hablamos al final del anterior bloque, Sí, creo que la peli también nos invita a reflexionar sobre el papel de la verdad en todo este. sí, totalmente. La búsqueda de la verdad es como uno de los motores de la trama. March y Ely, a pesar de sus métodos un poco particulares, están motivados por ese deseo de descubrir qué hay detrás de la desaparición de Amelia y de la muerte de Misty Mountains. Y esa búsqueda los lleva a enfrentarse a un sistema corrupto Sí, que intenta silenciar a cualquiera que se acerque demasiado a la verdad. exacto. La película nos muestra que la verdad puede ser incómoda, incluso peligrosa, Sí. y que a veces hay que luchar con uñas y dientes para sacarla a la luz. Y esa lucha no siempre es limpia, No. ¿verdad? March y Healy se ven obligados a cruzar ciertas líneas morales Para conseguir sus objetivos. Claro. Lo que nos lleva a preguntarnos si el fin justifica los medios. Es una pregunta compleja. ¿Sí? No tiene una respuesta fácil. La peli no nos da una solución, sino que nos presenta ese dilema moral y nos invita a reflexionar sobre él. Y creo que esa ambigüedad es uno de los puntos fuertes de Dos buenos tipos. Totalmente. Nos obliga a cuestionarnos nuestras propias convicciones y a preguntarnos qué haríamos en una situación similar. Totalmente. Y esa reflexión no se limita al ámbito de la ficción. Claro. La peli nos habla de temas que son relevantes en nuestra sociedad actual, Mm. como la corrupción, el abuso de poder, la manipulación de la información. Dos buenos tipos es una película que funciona en varios niveles. Sí. Es una comedia de acción, Divertida. divertida, entretenida. Entretenida. Pero también es una crítica social inteligente que nos invita a pensar en el mundo que nos rodea. Totalmente. Y creo que esa combinación de entretenimiento y reflexión es lo que la hace tan especial, ¿no? Es una peli que te hace reír, te mantiene en vilo y te deja con algo en lo que pensar. Y hablando de pensar, me gustaría volver a la figura de Holly, la hija de March. Sí, Es un personaje que me ha intrigado mucho, a mí también. porque representa como una especie de inocencia en medio de un mundo corrupto. Sí. Holly es un personaje fascinante. A pesar de su corta edad, tiene una visión muy clara de lo que está bien y lo que está mal, y no duda en enfrentarse a los adultos que intentan engañarla. Y creo que su presencia en la peli es fundamental, Sí. porque nos recuerda que a pesar de toda la oscuridad y la corrupción, siempre hay esperanza. Exacto. Holly representa como la posibilidad de un futuro mejor. Sí. No, un futuro donde la verdad y la justicia prevalezcan. Y creo que ese es un mensaje muy potente, Muy potente. especialmente en los tiempos que corren. Sin duda. Dos buenos tipos. Es una película que nos invita a no perder la esperanza, a seguir luchando por un mundo más justo, Sí. incluso cuando las cosas parecen estar en nuestra contra. Y con esa reflexión, creo que podemos dar por concluida ¿Sí? nuestra inmersión en Dos buenos tipos.
Perfecto. Esperamos que os haya gustado este viaje a Los Ángeles de los 70, A los 70. lleno de acción, humor y crítica social. Ha sido un placer compartir con vosotros este análisis. Y a todos los que nos escucháis, os animamos a que veáis la película y saquéis vuestras propias conclusiones. Y si ya la habéis visto, nos encantaría leer vuestras opiniones en los comentarios. Hasta la próxima.